¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una semana más de tertulia y matemáticas. Ya saben, el primer programa de matemáticas a nivel universitario venezolano, creado inicialmente para aprender matemáticas desde los conceptos más básicos hasta los detalles más complicados. Como siempre digo, aprendemos de la mano de los mejores, ya que nos acompaña en el programa de hoy mis queridos compañeros Mariano Perdomo, Buenas tardes. Ángel Hernández, Buenas tardes. Juan Figueroa Buenas tardes. y nuestro apreciado compañero Alejandro Marín, que por causas externas no nos puede acompañar en el programa de hoy. Sin embargo, dejó una pregunta bien interesante para nuestro invitado. Muchachos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Qué gran invitado tenemos para el día de hoy. Ya yo les había prometido a todos nuestros seguidores que tendríamos, entre otros expertos, a un profesor y experto matemático de nuestra Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Y hoy nos acompaña ni más ni menos que nuestro querido profesor Jesús Sánchez. Bienvenido, un placer tenerlo aquí con nosotros, profesor. Gracias por esa introducción, gracias por el aprecio de ustedes y de todos sus compañeros. Perfecto. Bueno, si ya estamos todos, creo que podemos empezar. Recordemos que hoy dedicaremos el programa número 125, un gran número para nosotros y para nuestros seguidores, el explicar el tema de series geométricas. Así que podemos dar inicio a nuestra entrevista. Profesor, yo le voy a hacer la primera pregunta del programa y antes de entrar en el tema de series geométricas, de entrar a profundidad en este tema, me gustaría que para que nuestros seguidores puedan estar al tanto, si nos pudiera hacer una introducción de qué son las series y las sucesiones, para tener una idea base antes de entrar a las series geométricas, por favor. Básicamente esta idea de series y sucesiones se inicia, esto no es un concepto nuevo, esto es un concepto que se inicia más o menos desde el siglo XII, con la sucesión más famosa o la serie más famosa que es el número áureo o el número de Fibonacci de Leonardo de Pisa. Él a través de conejos quería saber cómo o predecir cómo es la reproducción de estos animales con el tiempo. Él al darse cuenta de esta reproducción de los animales y que podía predecir con cuántos animales podría tener en un espacio de tiempo. Entonces pudo hacer una sucesión de números o una sumatoria de números con el tiempo de cuántos animales podría tener mes a mes o semana a semana según cómo fuese la reproducción del mismo. Él al darse cuenta de que podía dividir el siguiente número ante el anterior, fue hallando un número que se repite en la naturaleza y que es el número áureo. Y a partir de allí se le encontró en la naturaleza y en la vida muchas aplicaciones a este número. De allí viene lo que es la sucesión. No es más que una sumatoria de números donde hay una razón que las va uniendo entre ellos. Vamos a suponer que en el ejemplo que coloca Leonardo de Pisa o Fibonacci, él dice que si tenemos un animal o una pareja de animales que a su vez tienen una cantidad de hijos y ellos a la vez tienen hijos y a su vez estos hijos, entonces él podía predecir cuántos hijos iba a tener en una fracción del tiempo. Prácticamente eso fue lo que hizo. Si escuchan un aullido es que yo tengo un gato y él siempre me hace compañía y bueno, la razón por la cual siempre lo van a estar escuchando durante mis clases o incluso durante el podcast. Ese es bueno. Ese es bueno. Okay. Perfecto, muchas gracias por responder la primera pregunta. Creo que ahora seguimos con nuestro compañero Mariano Perdomo. Bueno, primero que nada, profesor, un placer estar aquí en esta oportunidad mediante usted en el podcast. Y bueno, y mi participación en esta parte se caracteriza en lo siguiente, porque por lo menos cuando, en nuestro caso, en nuestra escuela de economía nos dicen que tenemos que aprender sobre las series, nos llama la atención que entre esas series se encuentran las series geométricas. Entonces, aprovechando esta oportunidad, esta transmisión, en base a su experiencia, nos encantaría que le respondiera a dicha incógnita a dicha comunidad sobre qué son en sí las series geométricas y en qué se diferencian con respecto a las demás series.
Ok, bueno, como estábamos conversando, la serie no es más que nos ayuda a predecir qué podría pasar ante ciertas circunstancias. Nosotros podemos ver que es importante en economía intentar predecir ciertos movimientos para nosotros, sea a través del país o de una empresa, intentar realizar los cambios necesarios para afrontar ese hecho que más adelante podría pasar. Claro, los humanos lamentablemente no nos regimos duramente por reglas y muchas veces hay ciertas cosas que nos hacen evitar eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes que yo no soy economista, yo soy profesor de matemáticas. Y siempre le digo a mis estudiantes que el economista es una especie de matemático con brujo, porque ellos a través de la matemática deben intentar predecir lo que va a pasar en el futuro. Es una herramienta muy importante. Recuerdo en una oportunidad que llevé al profesor José Gascón a la escuela y decía que la matemática, y en este caso esta serie y sucesiones, como una especie de debate. No sé si a ustedes les gusta el béisbol, pero que los números nos otorgan una especie de lanzamiento y ustedes a través de ver esto pueden conectar ese bate, con ese bate, pues, los cambios que le va lanzando la vida. Entonces, en este caso, lo que tiene de diferencia la serie geométrica en comparación a otras series es que hay una razón que va cambiando, que va a estar presente en cada uno de los números. Y esa razón va a estar elevada al cuadrado y después al cubo y después a la 4 y así sucesivamente. Esa razón es la que nos va a generar un cambio mes a mes. Sí, pero va a ir acompañado por un número A que regularmente será expresado en números enteros. La razón no. El número regularmente suele estar, no siempre, pero suele estar expresado en números enteros. Y la razón mes a mes, o sea, o el cambio mensual o trimestral o anual, también estará expresado en números enteros. Y en el caso de la economía, no solamente en enteros, sino en enteros positivos, ya que como ustedes intentan predecir en el tiempo, el pasado ya pasó, por decirlo así, ustedes ya saben lo que pasó, pero intentan predecir, entonces, como es mes a mes, si hablamos de números enteros. La razón que lo único que cambia en cuanto a la serie geométrica en comparación con otras series es la que estará elevada cada vez al cuadrado. Yo traje un ejemplo para eso que creo que podemos abordarlo más adelante. Muy bien. Perfecto. Sí, hasta el momento se entiende Ok, bastante bien. hablando de, Sí, agente, puedes hablar, disculpa. vale. Entonces, hablando de las razones como usted había mencionado, mi pregunta radica es en cuáles son o qué significa o qué es las razones comunes de las series geométricas. Ok, la razón común es lo que se va a mantener o lo que va a ser constante realmente mes a mes. Solamente que en el caso de las series geométricas, esta razón va a estar elevada a un exponente. Ese exponente es el cambio mensual. Ese exponente a la cual estará elevado va a ser nuestro cambio, sea mensual, diario, trimestral o como sea que ustedes lo estén abordando. Vamos a ver si lo pueden ver a través de un ejemplo de diferencia entre series geométricas y la otra serie. Vamos a ver si puedo cambiar la cámara al contrario. Sí. No sé si lo pueden ver allí. Esto es una serie común y corriente. ¿Sí? Una serie o una sucesión corriente. Es una sumatoria. Recordemos que cada vez que ustedes ven ese signo, eso significa sumatoria. Entonces usted tiene un número 1 y le va sumando el número 2 y le va sumando el número 3 y así sucesivamente, por eso se llama sucesión. Pero en las series geométricas ese número va a estar acompañado de una razón y esa razón es la que va a estar elevada a un exponente que es el cambio, iniciando desde 1, n igual 1 o iniciando desde 0, entonces yo tendría que eliminar esta menos 1 de aquí. Entonces, el primer número sería A, ya que cualquier número elevado a la 0, recordemos que si yo inicio con el 1 aquí me queda elevado a la 0, el resultado es 1, entonces simplemente sería el número A. Y así sucesivamente yo tendré que irle agregando números, y es una sumatoria de números, donde se repetirá esa razón mes a mes elevado o diariamente o trimestralmente elevado a un número. Esa razón es la única diferencia que podemos encontrar entre las series comunes y corrientes o cualquier otra serie, sea telescópica o sea cualquiera que ustedes estén observando en comparación a las series geométricas. Profe, una preguntita. Con respecto al número que representa la razón común, este número no necesariamente tiene que ser un número entero, ¿verdad? Y también puede ser un valor negativo como positivo.
Sí, eso es correcto. Eso es lo que nos va a decir realmente si la serie converge o diverge. No sé si están conscientes de ese concepto. Si la serie es... Más adelante me imagino que vamos a abordar eso, pero no necesariamente esa razón debe ser un número entero. Realmente lo que va a ser entero va a ser ese exponente, por decirlo así. Bueno, creo que vamos bien, creo que nuestros oyentes están comprendiendo la importancia de este tema, ¿ok? Y sobre todo la relación económica que tiene, que ya lo acaban de mencionar. De todas formas, cabe destacar que nuestros compañeros, nuestros oyentes pueden dejar una pregunta en los comentarios de YouTube, que es donde vamos a colocar el video. Creo que sí, ahora mis compañeros con video. Buenas tardes, profesor. Con respecto a las explicaciones previas, me surge una pregunta. ¿Cuál es la fórmula de la suma y cuál es el fin de usarla? Bueno, realmente la fórmula de la suma, en mis clases yo la uso para hallar sucesiones en números cercanos, es decir, en los primeros meses. Pero luego yo tendría una fórmula general que me llega a partir de esa fórmula de la suma. Recordemos nuevamente que la sucesión no es más que una sumatoria. Entonces, obviamente, al ser una sumatoria, debemos hacer una suma trimestre a trimestre, mes a mes, año a año, según lo que estemos calculando. Pero la fórmula de la suma realmente se vuelve muy engorrosa cuando queremos saber o anticipar qué pasará en el mes 30, por poner un ejemplo, o al día 30. Entonces, esa fórmula de la suma, cuando ustedes realmente dividen el número ante el siguiente, eso le dará la razón. Es decir, esa razón R que se va repitiendo. Pero eso nos va a cortar la fórmula de alguna manera para poder hallar esa predicción más adelante ante un número extremadamente grande. Yo suelo usar la fórmula de la suma única y exclusivamente en las primeras cambios, en los primeros meses o en los primeros, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3. Pero llega un momento que se vuelve muy engorroso. Claro, si ustedes lo hacen con una hoja de cálculo, con Excel, eso lo va a hacer automáticamente y simplemente les va a dar rápidamente, pero hacerlo manual es un poco engorroso. Pero sí se usa, realmente la importancia de eso es que ustedes pueden calcular o predecir qué pasará más adelante. Ok, perfecto, bastante entendido. Fíjese, como mencioné al inicio de nuestro programa, nuestro compañero Alejandro Marín, lastimosamente por factores externos no nos pudo acompañar hoy. Sin embargo, él dejó una pregunta bastante importante que nos gustaría que usted la escuchara para que la pudiera responder, por supuesto. Mariano, cuando puedes reproducir el video con la pregunta, por favor. Muy buenos días. Primeramente voy a saludar a nuestro invitado del día de hoy, al profesor Jesús Sánchez, a mis compañeros y a todas aquellas personas que nos ven donde sea que se encuentren. Mi pregunta con respecto al tema es la siguiente. Ya introduciéndonos en lo que es el tema de series geométricas, el saber su manejo, su definición, sus diferentes fórmulas y la facilidad de cómo tratar este tipo de problemas, se me ocurre o se me viene una interrogante, la cual es la siguiente. ¿Por qué una serie geométrica es o no convergente? Es decir, ¿cómo podríamos identificar cuando una serie geométrica es convergente o no es convergente? Realmente esa pregunta es muy importante. Y primero deberíamos saber qué es ser convergente o qué es ser divergente. Cuando una serie es convergente, es decir, cuando una serie converge, es indicativo de que el límite existe. Imagino que ya debieron haber abordado el tema del límite en otro podcast anterior. Para que una serie sea convergente, debe existir el límite. Ya ustedes saben que el límite es único, que es uno solo, y todo este cuento. Sí, pero es muy fácil en una serie geométrica saber simplemente si converge. Es decir, cuando el valor absoluto de la razón se encuentra entre 1 y menos 1, pero no siendo ni 1 ni menos 1. Es decir, cuando el valor cuando la razón es menor que 1, pero mayor que 0. Y pasa lo contrario, diverge cuando es 1 o es un número mayor que 1. Realmente ahí podríamos hallar fácilmente si la serie converge o diverge, sin necesidad de hallar el límite,
que es lo que pasa en las otras series, donde nosotros tenemos que hallar el límite, ver si existe, y luego si comprobamos si existe, entonces podemos decir que esa serie entonces converge. Ok, perfecto, perfecto, profesor. Ok, ya estamos entrando en la última parte de nuestro programa. Solo nos quedan 2 preguntas, ok, las cuales la voy a realizar yo. La sexta pregunta, profesor, que prácticamente ya usted ya la respondió a lo largo de nuestro programa, pero creo que no estaría mal volver a repetirla para que nuestros oyentes puedan saber lo importante, ok, lo importante que es este tema de las series geométricas para no solamente nosotros los economistas, sino para el público en general, ¿ok? ¿Qué importancia o ejemplos también puede considerar usted sobre las series geométricas en la economía? Bueno, es muy importante realmente saber esto, no solamente por predecir, pero hoy traje un ejemplo bastante sencillo que creo que lo podemos emplear en la clase o en este podcast. Vamos a ver si puedo cambiarlo con modo pizarrón para que puedan verlo. Ok, no sé si lo ven allí. Este es un ejemplo que yo traigo. Supongamos que una persona tiene un ahorro de $100 mensuales. Voy a poner $100 para usar un número redondo. Pero el banco le cobra un 4% de impuesto a esa cuenta donde él va introduciendo ese dinero. Es decir, que esa persona solamente podrá ahorrar el 96% de ese primer mes. No sé si me siguen hasta aquí. Entonces esto realmente es una serie. En el mes 0, esa persona no ha ahorrado nada, no tiene ningún porcentaje, no se le ha restado ningún porcentaje y no ha ahorrado nada. Pero en el mes 1, esa persona logró depositar sus $100 que él va a ahorrar. Pero él realmente, ¿qué le queda? Le queda multiplicarlo por 0,96, ya que le van a quitar un 4%. No sé si me siguen hasta aquí. Entonces esa persona le va a quedar $96. La gente común y corriente pensará, bueno, yo voy depositando $100 todos los meses me quitan el 4%, todos los meses me quedan $96. Realmente eso no pasa así. Porque a ti te van a quitar el 4% de lo que metiste en el mes 1, pero el 4% de lo que también te quedó del mes 1 y también de lo que depositaste en el mes 2. Entonces, en el mes 2, esa persona va a tener los 100 por 0,96 más los 100 del siguiente mes por 0,96 al cuadrado, ya que te van a quitar no solamente lo de los $100 que introdujiste en el mes 2, sino lo que te restó de los 96 que introdujiste en el mes 1. Eso genera que tú tienes ahorrado 188,16. La gente originalmente pensaba, bueno, que eran 96 todos los meses, yo debería tener 192 en el mes 2. Eso no es cierto. Lo cierto es que te van a quedar 188,16. No sé si me tendría que ver entonces el ejemplo con el interés compuesto, ¿no? Exactamente. Eso es lo que pasa. Pero básicamente eso es un contenido que es un poquito más allá de matemáticas. Entonces, esa razón es 0,96. Nótese que ese 0,96 es el que se repite mes a mes. Y no solamente se repite mes a mes, sino que en el segundo mes está elevado al cuadrado, que es lo que estábamos hablando de lo que era una serie geométrica. Como esa razón es 0,96, dijimos que es un valor inferior a 1, yo puedo decir que esa serie converge. Y que A, o el número que va a acompañar esa razón, va a ser 100. ¿Por qué va a ser 100? Porque es lo que yo voy a depositar mes a mes. Como esa razón converge, quiere decir que el límite existe. Y como ese límite existe, yo puedo hacer a través de la fórmula de la suma, que es esta que está aquí. No sé si medio se puede observar allí. Y que esa fórmula converge. Entonces yo puedo decir mes a mes que yo voy a estar introduciendo $100, pero puedo predecir cuánto dinero voy a tener al tal mes, al mes 30, al mes 60, al mes 80, sin necesidad de hacerlo sumando cada mes. Entonces sería muy engorroso. Yo simplemente uso la fórmula y con eso yo podría hallar a través de esa fórmula de sumatoria. Pasa algo bastante sencillo o no tan sencillo, pero que a la gente le cuesta comprender. Como esa serie converge, quiere decir que te va a introducir $100 mensuales, pero va a tener un máximo de ahorro. Va a llegar un momento que usted no va a poder ahorrar más, porque todo se le va a ir en el 4% de interés que a usted le van a ir restando. Si ustedes calculan el límite de esa función, que más adelante lo van a poder hacer, no sé si lo están haciendo ya en la clase, calculan ese límite cuando n tiende al infinito, entonces le va a dar 2400. El límite de esa función es 2400. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esos 2400? Eso quiere decir realmente que usted, sin importar cuánto mes a mes va introduciendo sus $100, lo máximo de ahorro van a ser 2400.
Eso quiere decir también más adelante que usted va a tener que depositar más de $100 mensuales para continuar el ahorro. No sé si me entienden con el ejemplo. Sí, profesor. Sí, te comprendo. Perfecto. Muy chévere, la verdad. Este, esperemos que Entonces, nuestros oyentes puedan intentar es muy realizar esto. importante porque no solamente pasa con el ahorro, sino con las inversiones y pasa con otras cosas cuando ustedes le van restando mes a mes una cantidad de dinero, un porcentaje. Yo sé que quizás para el oyente común es un poco engorroso entenderlo, pero simplemente usted le pueden explicar que va a llegar un momento que el porcentaje que le van a quitar va a ser mayor a lo que usted está depositando. Y como va a ser mayor a lo que usted está depositando, simplemente no tendrá nada, no aumentará el saldo de su cuenta bancaria. Perfecto. Wow, pues de verdad que un ejemplo muy chévere, la verdad, para que fíjense que las personas puedan ver la importancia que tiene este tema, ¿no? Y la matemática en general a la hora de tomar acciones en la vida real, sobre todo con el tema del dinero y la economía, que de eso es lo que se trata este programa más que todo, ¿ok? Bueno, profesor, última pregunta. ¿Qué consejo le daría usted a los estudiantes para aprender mejor las matemáticas y disfrutar del proceso? Porque no es un secreto que en nuestra sociedad estudiantil hay un paradigma donde se ve que las matemáticas es el tema más difícil de comprender a nivel universitario, incluso en los liceos, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué consejo daría usted a esos estudiantes, a nuestros oyentes que están disfrutando de este podcast, para que puedan disfrutar del proceso y hacerlo de la forma más cómoda posible? Bueno, realmente ese es el problema de todos nuestros estudiantes. Automáticamente se le dice la matemática es difícil. Yo siempre pongo como ejemplo que mi esposa es odontóloga y yo soy profesor de matemática. Y la gente siempre le dice, en vez de interesarse en que ella es odontóloga, que también es una carrera bastante difícil, siempre le dice, ¿y tu esposo es profesor de matemática? O sea, le sorprende más que yo sea profesor de matemática que ella sea odontóloga. Y su carrera es tan complicada como la mía. Simplemente yo pienso que todo parte de que te guste. Si a ti te gusta lo que estás haciendo, lo vas a hacer con cariño. Por lo menos en mi caso, siempre digo esto. Yo disfruto dar clases. Yo hago esto porque me gusta. Esa es la razón. Entonces usted tiene que disfrutar lo que hace. Si usted no disfruta lo que hace, entonces no se equivoque, no mantenga en el tiempo haciendo algo que usted no lo está haciendo obligado. Entonces la mejor forma realmente de aprovechar la matemática, primero es contextualizarla. ¿Para qué me sirve eso? O sea, en este caso vimos series y yo te explico la serie y sucesiones, te digo que es una sumatoria de números, quizás tú no lo entiendes, pero entonces si tú eres economista y debes saber que debes saber esto para poder anticiparte ante ciertos cambios, entonces te puede gustar mejor. Es lo que yo pienso que debería hacerse, se hace en otros países, ¿no? En otros países incluso la matemática en algunos lo llaman economía familiar, o tienen otros nombres, para que simplemente la gente sabe para qué lo usa. Entonces, y también es algo muy importante, a nosotros nos cuesta mucho enseñar a los estudiantes a leer matemáticamente. Nosotros tenemos una gran ventaja, que la matemática es un lenguaje universal. Entonces, sin importar en cómo agarres el texto, realmente está escrito igual para todos, a diferencia de cualquier otro lenguaje. Tú agarras un problema matemático resuelto en japonés o en francés o en portugués, etcétera, va a ser el mismo para todos. Mientras que en otras cosas de análisis quizás es un poquito más complejo porque el lenguaje a veces es una barrera, pero en matemática no. Les recomiendo a los muchachos realmente primero que les guste e intenten indagar para qué les sirve eso, para que puedan de verdad poder continuar, sobre todo en esta carrera tan importante que es economía. Claro, sí, así es, profesor, de verdad. Bueno, compañeros, no sé si Mariano, Ángel, Juan, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pequeña duda sobre el ejercicio que usted dio. Es el ejemplo que dice que cuando se calcula el límite bueno, de x tendiendo a infinito, el resultado es 2000, es 4. 2400. Perfecto. Ese vendrá siendo el máximo de ahorrado que la persona tendría al invertir $100 mensual y que le quiten el 4%, ¿cierto? Cierto, es así. Si tú estás en una cuenta donde mensualmente te van a descontar el 4% mensual de mantenimiento, de impuestos, de lo que sea, y tú comienzas a ahorrar $100 mensuales, te van a ir quitando, como dices tú, ese 4% mes a mes. Y realmente lo máximo que vas a poder ahorrar o el máximo saldo que vas a tener en la cuenta va a ser 2.400. Y justamente cuando usted dio ese ejemplo, me produjo la curiosidad
¿qué pasaría si yo le saco el 4% a 2.400? Y es precisamente, el resultado es $96. Por lo tanto, se afirma el hecho que, bueno, se afirma el hecho de que cuando se llega a 2.400, pues simplemente ya no puedes invertir $100 porque vas a caer en cero. El límite es ese. Es lo que estamos conversando, que cuando tú agarras ese número, lo divides entre el dinero anterior, es la razón. La razón es 0,96%, es decir, $96. O sea, 96, ¿qué significa 96%? Que son $96 por cada 100. Entonces, ahí es donde está ese cambio y realmente esa es la razón por la cual usted no va a poder seguir ahorrando. A pesar de que usted va a seguir depositando $100 mensual y tiene que hacerlo, porque entonces ahí si usted deja de depositarlo, entonces le van a seguir quitando, como dices tú, el 4% y vas a ir perdiendo dinero en el tiempo, ¿no? Pero entonces ahí ustedes como economistas tendrían que decirle a la persona, es que mira, de ahora en adelante tú no puedes seguir ahorrando $100, tú tienes que tener una capacidad de ahorro mayor que debe ser superior a los $100 para que puedas continuar con un saldo positivo. Perfecto, profesor. De verdad que el programa de hoy ha sido muy chévere para nosotros, obviamente, y bueno, para nuestros oyentes. Creo que si ya no tenemos más preguntas, damos por terminar nuestra entrevista. Recordando a nuestros oyentes que como siempre estaremos aquí todos los domingos mediante la sintonía de Google Podcast o Spotify o YouTube para que puedan visualizar el podcast o escucharlo también. Y para que nos puedan seguir por nuestras redes sociales como Tertulia y Matemáticas, ¿ok? Que ese es el nombre de nuestro programa. Les agradecemos su confianza a nuestros oyentes, se la debemos cada semana. Y bueno, simplemente, Mariano, muchas gracias. Ángel, gracias por estar aquí también. Y Juan, igualmente para ti. Y por supuesto, también al Alejandro, que a pesar de que no pudo estar aquí, dejó una increíble pregunta para nuestro invitado. Y profesor, muchas gracias nuevamente por estar aquí, por darnos de su valioso tiempo y espacio, por compartir su conocimiento sobre este maravilloso tema con nosotros y la comunidad estudiantil. Ok, gracias nuevamente por la invitación. Siempre que se pueda, estaré dispuesto a colaborar con ustedes. Perfecto, profesor, muchas gracias. Bueno, Muchísimas señores, gracias. pasen una buena semana, lo que queda de domingo, y nosotros volvemos aquí la semana que viene. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, así que muchas gracias. Y gracias, profesor. Ok, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.